Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. El Señor los bendiga. Un feliz sábado para todos. Vamos a hacer primero que todo la oración antes de comenzar con el tema de hoy. Oremos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde venimos a usted muy agradecidos por las bondades que nos regalas a cada día. También venimos a darle la gloria, la honra y la alabanza y a darle las gracias porque nos has cuidado durante toda esta semana, nos has dirigido en todas nuestras labores y nos permites nuevamente, oh Padre Celestial, volver a reunirnos, un grupo de sus hijos, para darle la gloria y la honra y la alabanza y estudiar un poco más de tu divina y santa palabra. Te suplicamos, oh Padre Eterno, que nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu para que Él nos dé la sabiduría necesaria y el discernimiento para poder comprender su santa palabra. Bendice a todos nuestros hermanos, cada uno de ellos, estén atentos con sus Biblias abiertas y que podamos aprender más, instruirnos cada día más en el tema del santuario y saber que todo el Evangelio está relacionado con el santuario, la muerte de Cristo, su sacrificio, su ministerio, todos los mandamientos, todas las profecías. Hay muchas, Señor, hay muchas doctrinas que están relacionadas con este tema. Por eso, Señor, nosotros hacemos énfasis en esta doctrina que debemos de aprender a explicarla a otras personas que no la conocen y están en la oscuridad sin este conocimiento, Señor. Dirígenos por medio de su Santo Espíritu, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces en el día de hoy vamos a continuar con el tema de, bueno, la semana pasada vimos el capítulo que titula El macho cabrío para Azazel. Antes de comenzar con el tema de hoy, yo quería pedir públicamente disculpas por una equivocación que tuve en el tema pasado, donde, bueno, la verdad, mis hermanos, es que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Cada día nosotros, el Señor nos va instruyendo por medio de su palabra, pero a veces tenemos equivocaciones, equivocaciones que tenemos que corregir y aclarar, porque sabemos que muchas personas están viendo estos temas, ¿sí? Y entonces debemos de tener la humildad necesaria para aceptar que nos equivocamos, que quizás a veces hay cositas que no comprendemos en su totalidad, pero que el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta cuando nos equivocamos y, y que nosotros reconozcamos que estamos en un error y reparemos ese error y que públicamente digamos nos equivocamos para que no ir a enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces voy a leer Levíticos 23-29 antes de eh, hacer esta corrección para que ustedes comprendan en qué me equivoqué en el tema pasado y que debo de corregirlo en esta ocasión. Hermanita Eh, Ángela, sí, hermanita hermano. Ángela, valga la oportunidad también para decirle a nuestros hermanos que lamentablemente en el contexto que veníamos hablando y leyendo, al parecer nos daba a entender que en ese día, quienes no se preparaban en el día de la expiación, los impenitentes, iban a ser destruidos ese día. Bueno, la equivocación fue general, ¿no? Porque yo también apunté el asunto y quizás por no haber leído más o un poco más el contexto donde el pastor Andreasen va a aclarar este asunto, quizás cometimos ese error. Entonces, bueno, gracias a Dios que tenemos la oportunidad ahora de aclarar. Pedimos disculpas públicamente a los hermanos y amigos y bueno, aquí estamos para corregir, ¿no? Porque es de sabios aceptar la reprensión y la corrección para la gloria de Dios. Así que
Hermanita Ángela, adelante y ya entonces entramos a leer la parte final que nos faltó leer en la clase pasada, que si la hubiéramos leído nos hubiéramos de una vez aclarado todo. Adelante, hermanita. Claro, claro que sí, mi hermano. Antes de continuar, bueno, antes de, em, como les había dicho, Levíticos 23-29 nos dice, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Entonces, esta parte donde dice será cortado, bueno, la equivocación nuestra, no sé si hay un micrófono A abierto mí que está cuando me dice interfiriendo. que me pasé por los arroyuelos, Sí. Hermano Carlos, ¿puede silenciar, por favor? Bueno, gracias, hermano. Entonces, como veníamos leyendo, en el verso 29 del capítulo 23 del Levítico dice, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Vamos a continuar para poder entender un poco mejor el asunto de este texto bíblico donde dice será cortado de su pueblo. Vamos a seguir aquí leyendo el PDF como nos lo ilustra el pastor Andreasen, que era Hermanita un Ángela. pionero. Sí, hermano. Hermanita Ángela, escúcheme, permítanme leer el texto y todos por favor vayan a sus Biblias, abran sus Biblias, vamos a leer ese par de textos que de pronto dieron pie, ¿no es cierto?, para que nosotros entendiéramos en principio de esa manera y ahora podamos corregir. Levítico 23, capítulo 23, versículos Podemos leer. 29 y 30, ¿no? Sí, hermano. Levítico capítulo 23, versículos 29 y 30 dice así. Voy a leer en varias versiones. La Reina Valera 1909 dice así. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Bueno, allí aparentemente nos está diciendo que la persona que no se aflija, que la persona que haga alguna obra en ese día iba a ser cortada, dice el versículo 29, y en el versículo 30 dice, yo destruiré la tal persona, ¿no? Bueno, en la 1960, la Reina Valera 1960 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Bueno, dice prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo dice la Reina Valera antigua, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos, y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Eso dice la Reina Valera antigua. Hay una Biblia, una versión que se llama la Nueva Biblia Viva, que dice así, cualquiera que no se dedique el día al ayuno será eliminado de su pueblo, al que realice algún trabajo en ese día yo lo destruiré. Esta es una ley que regirá en Israel de generación en generación. La Reina Valera contemporánea dice, todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo, a quien realice algún trabajo en ese día yo lo eliminaré de su pueblo, ¿no es cierto? Y así por el estilo, hermano. Quizás ya con esas versiones que he leído, pues sea suficiente. La 95, 1995 dice, toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo y cualquier persona que haga algún trabajo en ese día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Ese perecer da a entender que es morir, ¿no es cierto? Que ese Sí, destruir, ese cortar. En el contexto, pues aparentemente está queriendo decir que es morir. morir, Entonces, muerte. ya he leído los textos, hermanita Ángela, pues entonces vamos a iniciar. Esta vez ¿a qué? A resaltar un poquito lo que vamos a ir leyendo, ¿no es cierto? Para que los hermanos puedan ubicarse. Adelante, hermanita. Muchas gracias, hermano Carlos. Bueno, vamos a continuar aquí con la lectura. Recordemos que lo que se celebraba en Israel era un símbolo de lo porvenir, de lo venidero.
y era un gran día para el pueblo de Israel. Ahora nosotros, como el Israel espiritual, estamos en el gran día de la expiación. Entonces, ¿qué va a pasar después de que termine la expiación? ¿Qué va a suceder? Todo el que no afligiere, no estemos afligidos de corazón, arrepentidos completamente, una entrega completa, lo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces, ¿qué va a pasar con el impenitente? Con el que no en este momento no esté teniendo una entrega completa al Señor, con pleno arrepentimiento, con plena contrición por el pecado. Entonces va a terminar el gran día de la expiación y ahí es donde vamos a ser eliminados prácticamente. Se acaba el tiempo de la gracia y quedamos sellados para perdición. O sea, ya no tenemos el sello de Dios y seremos borrados del libro de la vida. Entonces, sabemos que lo que pasaba en Israel era un símbolo del tiempo por venir, eran símbolos y figuras solamente, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo. El día de las expiaciones era el gran día en Israel, ¿sí? En aquel día se dividía el pueblo en dos grupos. El uno afligía sus almas, había confesado sus pecados, había hecho restitución y traído sus ofrendas. Ahora aguardaban el resultado. Cuando se oían las campanillas del sumo sacerdote que terminaba la obra de expiación, sabían que todo iba bien. Dios los había aceptado, estaban purificados, felices, libres, sus pecados habían sido borrados. Entonces, miremos acá, mis hermanos, de que era un día definitivo, era un día de juicio. Sabemos de que ellos estaban ahí todos orando, concentrados en esta obra que el sumo sacerdote estaba haciendo y el pueblo debía estar afligiendo sus almas, ¿sí? Arrepentidos por completo para poder que esos pecados que habían en el santuario fueran borrados, porque obviamente ya habían sido perdonados, ¿sí? Entonces, la obra de la expiación era borrar, limpiar el santuario que estaba contaminado con los pecados del pueblo y sacar todos esos pecados de ahí, del santuario, que estaban ahí como digamos registrados, como si hubieran habido libros, pero estaban ahí registrados simbólicamente y debían de ser sacados del santuario. Así el pueblo quedaba purificado, limpio y ya eran felices cuando esa felicidad muy grande, cuando sentían que el sacerdote se estaba ya colocando sus vestiduras de sumo sacerdote, las que habitualmente usaba, ¿sí? Entonces, para ellos era una gran felicidad. Para nosotros, imaginémonos la felicidad que el Señor nos selle con su sello y que nos diga bien hecho, siervo fiel. Sí, qué bendición para nosotros y que si nosotros pasamos el tiempo de estos tiempos duros que se vienen, si somos parte de los 144.000, vamos a estar mirando que las plagas caen sobre los impíos. Eso va a ser una muestra, una prueba de que ya estamos sellados, aunque todavía todo no termina ahí, pero ya está cerca el fin. Ya después de que comiencen a caer las plagas y veamos que están cayendo sobre los impíos, es algo definitivo, es algo que nos muestra de que ya tenemos el sello de Dios. Si llegamos a ser los 144.000, hay que aclarar eso, porque sabemos que los 144.000 va a ser un grupo literal y no sabemos si nosotros vayamos a ser parte de ese grupo. Dice, para continuar aquí con el relato, dice, sus pecados habían sido borrados. El otro grupo, ahora vamos a ver el otro grupo. El otro grupo no tenía parte en la expiación, no había afligido sus almas, o sea, no habían hecho aplicación de esa expiación. ¿Por qué? Porque no habían afligido sus almas, no habían confesado sus pecados, ni hecho restitución. Ahora sus pecados recaían sobre sus propias cabezas. Entonces aquí hoy en día podría ser, eh, se puede referir hoy en día a los impenitentes, ¿sí? Y obviamente a los cristianos de nombre, a los que supuestamente
están cumpliendo, están guardando los mandamientos, vamos a decir, de la iglesia, el adventista del pueblo adventista. Y sabemos que muchos serán vil metal, como lo dice la profeta del Señor, ¿sí? A los que seamos tibios, a los que no mostremos fervor, a los que no tengamos una entrega completa, a los que no tengamos el carácter de Cristo, ¿sí? Sabemos que no vamos a recibir el sello de Dios. Entonces, estamos en ese gran día, en el gran día de la expiación, donde tenemos de ser purificados. Dios está purificando una iglesia porque con defectos de carácter el Señor no nos va a llevar al cielo. Entonces, es un conjunto de cosas que debemos de tener, un conjunto de requisitos que el pueblo de Dios debe de tener para lograr, para que logremos obtener su santo sello. Dice, no habían confesado sus pecados ni hecho restitución, ahora sus pecados recaían sobre sus propias cabezas, eran cortados. Y aquí el hermano me señala muy claramente, eran cortados. Sigamos leyendo para que entendamos aquí el contexto. Así que el día de las expiaciones era el gran día de división. Habían dos grupos, ¿sí? Habían dos clases en ese día y solo dos. La una era perdonada, purificada y salvada. Y la otra era impenitente, impura y cortada. Cada uno había hecho su propia decisión. Su decisión determinaba su destino. Los que no se habían afligido, los que no se habían arrepentido sinceramente, y es lo que está pasando hoy en día, entonces serán cortados, pero ya será, no es que van a ser excluidos de la iglesia, sino cortados definitivamente. Cuando había transcurrido el día, el campamento estaba limpio. Una de dos cosas había sucedido a cada persona. O su pecado lo había sido quitado, o él mismo había sido quitado. O sea, o el pecado le había sido quitado, o la misma persona, para que entendamos aquí esta frase, o esa misma persona, si el pecado no le fue quitado porque no afligió su corazón, ¿sí? Porque no se arrepintió de todo corazón, entonces esta persona era retirada del pueblo, era quitada del pueblo. En ambos casos, el campamento quedaba limpio, o sea, limpio de todos los pecados que estaban ahí consignados durante todo el año, que quedaban ahí. Y también era limpio de todos los impenitentes, eran retirados del pueblo de Dios, ¿sí? Eran retirados de ahí porque no habían hecho la debida entrega, la debida consagración ese día y habían mostrado un desinterés en esta ceremonia tan trascendental, tan importante de ese día para el pueblo. Hermana, Adelante. Sí, hermano. hermanita Ángela, esta parte es muy importante, ¿no? Aquí dice, una de las dos cosas había sucedido a cada persona. O su pecado le había sido quitado a los que habían reconocido, habían ido al santuario. Su pecado le había sido quitado. Y dice, o él mismo había sido Ujú. quitado. En otras palabras, los impenitentes eran quitados. Pero, ¿qué significa el ser quitados? La frase que sigue nos va a ayudar a entender. En ambos casos, tanto el de los penitentes como el de los impenitentes, el campamento quedaba limpio. El campamento quedaba limpio en el caso de los penitentes porque ellos habían reconocido y había sido perdonado su pecado. En el caso de los impenitentes, dice el campamento quedaba limpio. Entonces hay que entender qué significa limpiar el campamento. ¿Significará destruir a la persona o significará separarla del campamento, apartarla del campamento? Bueno, la hermana Juay, ella dice, cuando se refiere al pecado de Acán, ¿cierto? Dice, limpien el campamento de toda contaminación, de todo pecado. O sea, separen a las personas que decididamente insisten en pecar
insisten en rebelarse y que no están confesando ni arrepintiéndose, sepárenlas. Entonces, limpiar el campamento no significa destruir la persona, sino apartarla de la congregación, separarla. En ese sentido, empezamos a entender lo que significa que era cortada. Vamos a seguir leyendo y seguramente lo vamos a entender mejor. Muy bien. Dice, así será al fin del mundo. Mire que ya aquí está, comienza a explicar el contexto. Así será al fin del mundo. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes. Y lo encontramos en Isaías 4:3. Dios volverá a limpiar a su pueblo. Los que permanezcan en Sión serán santos. Ya sabemos que los que permanezcan fieles serán santos y permanecerán en Sión. Todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes. El resto será sacudido, cortado. ¿Sí? Él utiliza aquí varias expresiones, sacudido, cortado. Debe haber sido con profundo sentimiento cómo Israel presenciaba la eliminación final del pecado del campamento. Cuando el macho cabrío era alejado, llevando su carga de pecado, sabía Israel de que de no ser por la gracia de Dios, él mismo estaría en camino a la ejecución llevando sus pecados. Habían visto morir al macho cabrío para Jehová, había muerto por ellos. Ahora se les presentaba en forma visible la eliminación del pecado de Israel. Entonces, aquí, así como el macho cabrío era alejado, pues ellos, si no se hubieran arrepentido completamente, hubieran corrido esta misma suerte. Los habían sido despedidos del pueblo. El macho cabrío era conducido a una suerte desconocida. Eventualmente iba a morir. Esta también hubiera sido su suerte si el Señor no los hubiese si el Señor no los hubiese ayudado. Entonces, era una enseñanza que ellos tenían, ¿sí? Un ejemplo, bueno, algo poderoso que ellos debían de poner así a meditar en eso, hubiera sido su suerte, la suerte que corrió el macho cabrío para deshacer la suerte de ellos si ellos no se hubieran afligido ese día. Y bueno, afligirse es entristecerse por el pecado, sentir repugnancia por el pecado, que odiemos el pecado, que nos sintamos tristes por haber pecado tanto durante todas nuestras vidas y obviamente haber abandonado el pecado y seguir a Jesús, seguir cumpliendo sus mandatos en obediencia a Él. Dice, la figura no es perfecta. Ahora vamos acá a analizar algo muy importante. O sea, la figura no era perfecta, ¿sí? Porque ellos inmediatamente no iban a morir. Dice, la figura no es perfecta en todo respecto. En la eliminación final del pecado, los impíos son destruidos. Por eso es que dice acá que la figura no era perfecta. ¿Por qué? ¿Cuándo esa figura se va a cumplir, pero literal? Donde como dice acá, en la eliminación final del pecado, los impíos serán ¿qué? Destruidos. Esto no sucedía en Israel, eran cortados. Entonces, aquí la aclaración, mis hermanos, ¿sí? Que debíamos de hacer, ¿sí? Y reconocer que ellos no eran cortados, o sea, no eran muertos, eliminados, no eran muertos ese día, no, simplemente eran alejados, cortados, pero aquí explica, la figura no era perfecta. Recordemos que eran sombras y figuras, como lo expliqué desde un principio. Y hace aquí, y seguidamente dice acá, los impíos son destruidos. ¿Cuándo?
al final, a la eliminación final del pecado. Los impíos ahora sí van a ser destruidos, ¿sí? Completamente o muertos, porque sabemos que cuando Cristo venga, todos los impíos obviamente van a morir con el resplandor de su venida. Ellos, bueno, los impíos tendrán dos muertes. La primera es, ya muchos murieron, muchos, todos en general, los impíos van a morir cuando Cristo venga, ¿sí? Van a morir con el resplandor de su venida, pero sabemos, como lo dice Apocalipsis 20, que después de los 1000 años, el, el Señor viene por sus escogidos para vivir para que todos vivamos con Cristo 1000 años. Después de esos 1000 años ya vendrá el fuego, la destrucción total para todos los impíos y Satanás y sus ángeles caídos. Ya ahí sí va a ser la destrucción definitiva, la erradicación completa del pecador. O sea, ya no va a haber rastro de pecado porque todos van a ser muertos, todos los impíos. Entonces dice, eran cortados. Esto significaba generalmente excluidos de los privilegios de Israel, o lo que llamaríamos ahora la exclusión de la iglesia, lo que llamaríamos ahora, como utilizamos una palabra, desfraternizados, borrados, alejados, porque hay que limpiar el campamento, ¿cierto? Esta palabra pues siempre se me ha quedado cuando en nuestro remanente hay alguien en rebeldía y bueno, y no reconoce que está equivocado, pues se limpia el campamento. ¿Por qué? Porque esta persona va a contaminar a las demás personas, como hizo Satanás con su pecado, con su mentira, arrastró a muchos ángeles del cielo. Y entonces así lo que ocurrió con Acán, lo que ocurrió con estos hombres, cómo convencieron a una multitud en Israel y muchos apostataron porque se dejaron guiar por estos apóstatas. Entonces, eso es lo que pasa cuando en la iglesia la persona sigue en rebeldía, se amonesta, se llama la atención, mire hermanos, está mal en esto, la persona no reconoce, está en apostasía, esto es un mal para la iglesia porque está dejando al evangelio por el piso. ¿Qué dicen los de afuera? Vea, esos son los adventistas. Ah, esos son los historicistas. Entonces, por eso, si la persona no reconoce su error y no repara su error, hay que retirarla, hay que proceder a retirarla porque no está reconociendo ese error y con ese error, en su error se puede llevar a muchos. Dice, era por lo tanto posible que un pecador impenitente viese al macho cabrío emisario alejado y excluido del campamento. Esto representaba para él su propia exclusión. Entonces, está hablando del impenitente. Ver que el macho cabrío lo alejan del campamento representa la exclusión de ese impenitente que no quiso ese día afligir su alma, que no quiso ese día estar arrepentido, completo arrepentimiento. Esto representaba para él su propia exclusión. Ya no iba a tener parte en Israel, quedaba cortado del pueblo de Dios, como paria que solo merecía la destrucción. Esto constituía una poderosa lesión objetiva para él y podía inducirlo a reflexionar seriamente y a arrepentirse. Entonces miremos que esta persona podía ser que fuera cortada del pueblo, pero que más adelante mostrara a esa persona que está arrepentida, reflexionara y dijera, bueno, yo quiero volver, estoy completamente arrepentido y que los dirigentes, en este caso, pues era Aarón, era Moisés y luego fue Josué, ellos decidieran, bueno, vamos a hacer una reunión, el hermano quiere volver, bueno, vamos a volver a recibirlo porque aquí se habla de otra oportunidad. Quizás para el próximo año
esta persona tenía tiempo de reflexionar y decir, sí, he pecado contra Jehová, traigo aquí un cordero, me voy a arrepentir y ya ahí sí, quizás fuera, ahí sí podría ser que esa persona tuviera otra oportunidad, porque aquí lo dice, y podía inducirlo a reflexionar seriamente y a arrepentirse. Entonces, quizás para esa persona fue muy duro haber sido cortado y después de todo corazón se arrepintiera y recapacitara nuevamente. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos terminado el capítulo El macho cabrío para Sacel. No sé si el hermano Carlos tenga otro comentario antes de pasar al próximo capítulo. Hermanita Ángela, bueno, lo que hemos leído pues nos da ya claridad. ¿Qué significa entonces que el pecador impenitente ese día era cortado? ¿Sí? No era destruido, no era muerto, sino separado, excluido de los privilegios del pueblo de Israel, lo que hoy implicaría separarlo de la congregación, ¿cierto? Separarlo de la iglesia. Y bueno, no era destruido, ¿para qué? ¿O por qué? Porque él podía ver en ese ejemplo del macho cabrío de Azazel, que era alejado, que era sacado del campamento, era llevado lejos, él podía ver en ese ejemplo su propia exclusión, o eso representaba para él su propia exclusión. Ya no, como dice acá, ¿no? Ya no iba a tener parte en Israel, quedaba cortado del pueblo de Dios. Y bueno, aparentemente pues ahí dice que le esperaba la destrucción, pero eso lo podía llevar al arrepentimiento, podía inducirlo a reflexionar seriamente y arrepentirse. Hermanos, se ha Sí, hecho la hermano Carlos. aclaración pertinente y esperamos pues que con la ayuda de Dios, ya corregida la situación, pues quede claro. No sé, creo que el hermano Jairo o Sí, alguien hermano, iba. Adelante, hermano sí, Jairo. sí, yo había entendido era que lo tomaba como tú, como algo tremendo, ¿no? Yo creí que era que los cortaba, era que como el había pasado con el becerro, ¿no? Que los que no estuvieron eran muertos. Entonces, aquí es diferente la cuestión, ¿no? Entonces, sí, pues yo la vez pasada lo entendí que como lo mismo que había, que había pasado cuando el becerro de oro, ¿no? Que los que Moisés sacó a un lado, esos fueron los que se arrepintieron y los otros que no arrepintieron fueron muertos por los que, por los que se habían arrepentido, ¿no? Entonces Sí, también yo creía que era el mismo tema, pero no, aquí es diferente. sí, Entonces allá, la pregunta mía es si esto ocurrió en qué tiempo, hermano. ¿En qué tiempo también el tiempo y lugar, ¿no? Como dice ¿en qué Claro. tiempo sucedió esto? hermano Jairo, bueno, al evento que usted se refiere allá en la apostasía al pie del Sinaí, de Éxodo 32, ¿no es cierto? Tiempo de Moisés, cuando él sube a recoger las tablas, ¿cierto? Con Josué, y bueno, encuentra con que el dirigente, el presidente de la conferencia general de la época, el Ted Wilson de la época, Aarón, había permitido, noten el pecado, permitido, permisividad, el pecado de la permisividad en Aarón hizo que aceptara la apostasía de esta multitud mixta y claro, ese mismo día el Señor ordenó matarlos. El Señor sí ordenó destruirlos, matarlos. Eso sí, y allí dice la Biblia, ¿no? Que los mataron. Bueno, acá estamos hablando ya en el contexto, obviamente, del santuario también. En los tiempos, hermano Jairo, el contexto de esto es el tiempo mientras en el santuario terrenal, el templo de Salomón y los otros templos, existió el día de la expiación y se realizó el día de la expiación. Sí, desde el tiempo de Moisés, también incluye el tiempo de Moisés, porque en el santuario se hacía normal el servicio diario y una vez al año el servicio de expiación. Mientras existiera el santuario, mientras existiera el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes, hasta la muerte de Cristo,
era válido que esto suceda en el tiempo del día de la expiación. ¿Está bien, hermano Jairo? Gracias, hermano, gracias. Entonces, hermanita Hermano, Ángela, aclarada la sí, situación, pues proceda, hermanita, siga. sí, hermano Carlos, quisiera aquí leer Éxodo 32, 26, donde, bueno, donde Dios le dice a Moisés que haga un llamado al pueblo. O sea, se les da una oportunidad, ¿sí? Se les da una oportunidad, pero ellos no aceptan la oportunidad. Vemos que en Patriarcas y Profetas, ella habla también, la profeta del Señor, habla de este caso. Vemos que aquí se les da una oportunidad al pueblo, pero ellos siguen en abierta rebelión, ¿sí? Dios nos da una oportunidad a nosotros, ¿sí? Y quizás muchas, porque estamos viviendo en el trono de la gracia, en el tiempo de la gracia, o sea, estamos viviendo en el trono de la gracia. Después de Cristo hay gracia más gracia para el impenitente, y Dios no destruye al impenitente de una, sino que lo deja y a una persona puede ser muy asesina, puede ser muy mala, pero si esta persona recapacita, tiene su vida, tiene sus, no sé, muchos años, puede ser muchos años para que se arrepienta. Entonces, ya si no repara sus errores, no se arrepiente, obviamente, pues tendrá la destrucción. Y en el verso 26 dice, Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está por el Señor? Aquí está la oportunidad. ¿Quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, ¿sí? Entonces, ellos aprovecharon esta oportunidad y dijeron, no, nosotros no vamos a participar de esa apostasía, pero los demás fueron esa cantidad de personas que murieron, fueron los que no aprovecharon esa oportunidad porque se les dio la oportunidad, sí, se les dio la oportunidad al pueblo, pero no la quisieron recibir. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya esta parte ya la leímos, creo que ya esta la leímos. Vamos a pasar, hermano. Ahora seguimos con las fiestas y las santas convocaciones. Este capítulo me llamó mucho la atención porque, bueno, aquí se habla de unas ceremonias, unas fiestas y santas convocaciones, ¿sí? Todos sabemos que todo esto era hasta Cristo, porque todo esto representaba a Cristo, el Evangelio. Entonces, todo esto no iba a continuar después de Cristo, como lo dicen Colosenses, estuve leyendo en Colosenses en las fiestas, eh, que dice de que o sea, que iban a hacer hasta la muerte de Cristo, o sea, bueno, no sé si el hermano Carlos tiene por ahí el texto, yo por acá lo tenía, pero se me fue. Colosenses Entonces, 2:14. hermano Jairo, no le Colosenses escuché. 2:14. Sí, sí, yo creo que sí. Hermano Jairo, usted me lo puede buscar y creo que también está en Colosenses, no sé si es 4, también yo lo había visto en Colosenses, que habla también de eso, de las fiestas ceremoniales. Inclusive en estos días, pues yo estaba también dándole estos textos a una persona, pero bueno, no los tengo aquí en el momento. Si algún hermano Hermana me puede Ángela, colaborar. de pronto usted se está refiriendo a Colosenses 2 del 15 al 17, donde dice que fueron clavadas en la cruz esas fiestas ceremoniales. Sí, exactamente, hermano, exactamente, esa parte ahí. Entonces vemos que se hacían una serie de fiestas y santas convocaciones en Israel. Y eso era parte de la ley de Israel. O sea, estamos hablando de las leyes ceremoniales, porque la ley moral ha existido siempre. Desde el Edén, el Señor le dio a Adán y Eva los mandamientos, sino que cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto por 400 años, ellos se olvidaron de la ley de Jehová. Entonces aquí viene el Señor a darle audiblemente los mandamientos al pueblo en el monte Sinaí. Luego
los escribe en 2 tablas de piedra y por 2 veces sabemos que las primeras las quebró Moisés. Esa ley moral de los 10 mandamientos es la que habla la Biblia, que esa sí es para la eternidad. Y vemos que siempre va a existir las leyes para Dios. Dios siempre gobierna, siempre tiene una ley para gobernar a sus criaturas, así como la tuvo antes de hacer el hombre allá en el cielo. Aquí les implementa esa ley. No es que en el cielo no hubieran leyes, Satanás no se acopló a las leyes del cielo y por eso le hizo creer a los ángeles que era una ley opresiva, que Dios no era un Dios justo, lo mismo que le hace creer hoy en día a muchas personas. Entonces, vemos que hay que hacer la aclaración. Son fiestas y santas convocaciones, son sacrificios, son ceremonias que se hicieron en el pueblo de Israel para tener al pueblo guiado y también porque para enseñar, ilustrar el evangelio en esas fiestas, ilustrar con sombras y figuras lo por venir. El ministerio del sumo sacerdote se ilustró también ahí en figuras lo que iba a ser el sacerdocio de Cristo. El animalito, el corderito que moría, prefiguraba a Cristo, era una sombra o sea, prefiguraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así sucesivamente, todas estas fiestas eran una enseñanza para el pueblo, ¿sí? Y que sabían que eran sombras y figuras de lo por venir, ¿sí? Bueno, adelante hermano con el PDF para que sigamos. Muy bien. En el capítulo 23 de Levítico se registran las fiestas y las santas convocaciones que el Señor ordenó a su pueblo que observase. Son 7 en total. 3 de ellas son las grandes fiestas del año: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Estas eran fiestas, porque también hay santas convocaciones, ¿sí? Dice, y la fiesta de las cabañas, de estas está escrito: 3 veces cada año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, o sea, los panes sin levadura, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas, la fiesta de las cabañas. No parecerá vacío delante de Jehová. Y aquí podemos ver a Deuteronomios 16, que esto es lo que dice Deuteronomios 16. No aparecerá de vacío delante de Jehová. También en Éxodo hace referencia a Éxodo 23:17 y 34:23. Las 2 palabras empleadas para denotar fiestas y santas convocaciones difieren considerablemente en su significado, ¿sí? Dice Ag, que pertenece especialmente a las fiestas, a las 3 fiestas mencionadas, ¿sí? O sea, Ag, se utiliza esta palabra para mencionar fiestas, ¿cierto? Mencionadas significa una ocasión de gozo, una fiesta o un banquete. Eso es lo que significa Ag, que es una fiesta de gozo o un banquete, una fiesta de alegría, ¿sí? Moadem se refiere más bien a fechas señaladas, observancias fijas, santas convocaciones, ¿sí? Entonces, Maadem es la palabra utilizada para las santas convocaciones. Entonces, se dividían en 2, fiestas y santas convocaciones, o reuniones solemnes, sí, santas convocaciones, o se le puede llamar también reuniones solemnes. Un ejemplo de Madén sería el Día de las Expiaciones. El Día de las Expiaciones era una convocación solemne, ¿sí? Una santa convocación.
dice, que no era una fiesta en ningún sentido de la palabra. O sea, el día de las expiaciones no era una fiesta, era una santa convocación para que aprendamos a distinguir entre una fiesta y una santa convocación. Dice, que no era una fiesta en ningún sentido de la palabra, sino una santa convocación, Levíticos 23, 26 y 32. Además de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas y el día de las expiaciones, habían otras tres, a saber, la fiesta de las trompetas. Bueno, las trompetas era una fiesta, ¿sí? Que ocurría en el primer día del mes séptimo. Entonces, vemos que al principio, en el primer día, se celebraba la fiesta de las trompetas. Se daban una serie de, tocaban las trompetas y se celebraban esas fiestas de las trompetas en el primer día. Había una preparación desde el primer día al 10º día, que era el día de las expiaciones, donde llegaba una santa convocación. Y a las trompetas se les llamó fiestas, ¿sí? Que ocurría en el primer día del mes séptimo, la fiesta de los panes ácimos y la fiesta de las primicias. Entonces eran tres fiestas que tenían relación entre sí, pero tenían varios nombres, ¿sí? La fiesta de los panes ácimos y la fiesta de las primicias, ¿sí? La fiesta de los panes ácimos y las de las primicias, que lo encontramos en Levíticos 23, 24 y en el verso 6, el 9 y el 14. Y en Éxodo 12, 17 y Números 28, 17. Las últimas dos fiestas nombradas se celebraban en relación con la observancia de la Pascua. Entonces, esta fiesta de los panes ácimos y de las primicias eran dos fiestas, o lo que yo quería explicar hace un momento, dos fiestas que se relacionaban, ¿sí? Con la Pascua, ¿sí? Con la fiesta de la Pascua. Dice, las últimas dos fiestas, que son los panes ácimos y las primicias, las últimas se celebraban en relación con la observancia de la Pascua, pero se distinguen claramente de ella. Y esto lo encontramos en Éxodo, en Números y en Levíticos. Como se mencionan separadamente y tienen un significado especial, las colocamos entre las 7 fiestas de Jehová. Entonces, estas son otras fiestas. La Pascua se observaba el día 14 del primer mes. Entonces vemos acá, ¿por qué tienen relación la fiesta de los panes ácimos y la fiesta de las primicias? ¿Por qué? Porque vemos que la Pascua, aquí como no lo escribe, se observaba el día 14 del primer mes, ¿sí? Del primer mes del año, ¿sí? La fiesta de los panes ácimos empezaba el día 15, por eso tenían relación. Entonces vemos que los israelitas mataban al corderito, al cordero pascual que prefiguraba a Cristo, y más adelante lo vamos a explicar. Se va a leer completamente todos los símbolos de esta fiesta. Entonces, el día 14, bueno, ya el día 10 se había preparado el cordero para el día 14, y luego esa misma noche que ya era 15, recordamos que el día comienza al ponerse la tarde, ya al comenzar la noche, ya era 15. Ellos esa misma noche, en la tarde mataban el cordero, en la noche lo debían de comer con los hierbas amargas y los panes sin levadura. Todo esto tiene un significado, las hierbas amargas, el cordero pascual y los panes sin levadura, que más adelante lo estaremos analizando. ¿Sí? Hermanita Ángela, Entonces, sí, hermanita hermano. Ángela, solamente para reafirmar lo que se está diciendo, recordemos entonces las fiestas y santas convocaciones, son 7 en total. 3 de ellas son las grandes fiestas del año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Hasta ahí van 3, ¿no? Las más Sí, grandes, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Y luego
Además de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas y el día de las expiaciones, hasta iban 4, habían otras 3, las Sí. trompetas, los panes ácimos y la fiesta de las primicias. Ahí Entonces, estarían las 7. ahí están, ¿no es cierto? Ahí estarían las 7, Las, sí. las últimas 3 son las trompetas, los Ajá. panes ácimos Las y la primicias. fiesta de las primicias. Exactamente. Y aquí hay algo importante, ¿no? Bueno, alguien dirá, bueno, ¿y dónde está la Pascua allí? ¿Dónde está la fiesta de la Pascua? Hasta ahora no se ha nombrado la Pascua. Alguien pensará eso, ¿no? Bueno, aquí dice, las últimas 2 fiestas nombradas, o sea, la fiesta de los panes ácimos y la fiesta de las Sí. primicias, se celebra, o sea, las últimas 2 fiestas, la de los panes ácimos y la fiesta de las primicias, se celebraban en relación con la observancia de la Pascua, pero se Ujú. distinguen claramente de ella. Claro. Entonces Así es, hermano. Sí, ahora sí va a entrar a detallar eh, eh, cuándo se celebraba la Pascua. exactamente. Sí, bueno. La Pascua se observaba el día 14 del primer mes. La fiesta de los panes ácimos empezaba el día 15. Por eso le estaban aquí explicando un poco que el 14 era, digamos, el día antes de que se acabara, obviamente el día, se mataba el cordero pascual. Luego ya en la noche se comía tanto el cordero pascual, antes, bueno, ya se había asperjado la sangre, se había untado los dinteles de las puertas, ¿sí? Y esa misma noche se comía el cordero con las hierbas amargas y los panes ácimos, sin levadura, como dice acá, ácimos. Empezaba el día 15. Sabemos que todo día empieza y fue la tarde y la mañana de un día, comienza de tarde a tarde. Esa misma noche empezaban ellos, se comían el cordero pascual, que ya había sido muerto el día 14, ¿cierto? Ya antes de que se anocheciera y se acabara el día y comenzara la noche del otro día, que ya era 15, se empezaba, se hacía, era la fiesta de los panes ácimos. Dice aquí, del mismo mes. Y las primicias eran presentadas en el día, en el día 16. Entonces, podemos ver aquí el símbolo, cómo, o sea, cómo se cumplió perfectamente con la muerte de Cristo. Cristo muere el viernes día 14. El 15 reposa en la tumba, que comienza el viernes, ya anocheciendo el viernes, comienza Santo Sábado, que era 15. Y el 16 Cristo resucita, que para cumplir, para comenzar ahí, dice aquí, y las primicias eran presentadas el día 16. Ya vemos que más adelante vamos a analizar que Cristo es la primicias de los que resucitaron, bueno, los que van a resucitar, ¿sí? En la segunda venida. Entonces, las primicias eran, dice, las primeras 3 fiestas caían así en el primer mes del año. Entonces, recapitulemos. La Pascua, los panes ácimos y las primicias. Eran fiestas seguiditas, 14, 15 y 16. Cordero Pascual el 14, los panes ácimos el día 15 y el 16 las primicias. Entonces espero, mis hermanos, que hayan entendido aquí un poquito, para seguir como la hilación de estas fiestas. Bueno, aquí el hermano me está señalando con el pulsor. Sí, eh, hermanita, estoy señalándole porque hace un rato yo preguntaba, bueno, alguien dirá, ¿dónde está la Pascua? Bueno, la Pascua está aquí, ¿no? De la primera fiesta. La Pascua, Ujú. el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. ¿Cuándo se celebraban estas 3 fiestas? La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Acá tenemos una explicación clara, ¿cierto? Ujú. Las 3 primeras fiestas caían así en el primer mes del año. En el primer mes del año, ¿qué fiestas se celebraban? Entonces, la Pascua, Sí, ¿cuál más? día 14. No sé, que Sí, contesten mis hermanitos. No sé si a alguien se les quedó. Ahí está señalado con verde. las 3 primeras fiestas.
La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas se Así es. celebraban en el primer mes del año. Las últimas tres fiestas. ¿Cuáles son las últimas tres fiestas? Adelante, mis hermanos. Aquí dice, el Pentecostés, la fiesta de las cabañas. Dice, además de estas, había otras tres. O sea, las trompetas, los panes ácimos y la fiesta de las primicias. Todas estas tres se celebraban en el séptimo mes, ¿cierto? Siga, hermanita. Sí. Dice, en las primicias eran presentadas en el día 16. Las primeras tres fiestas caían así en el primer mes del año. Las últimas tres fiestas caían en el séptimo mes, que estamos hablando en el séptimo mes. En el día primero caían las trompetas. En el día décimo, la expiación, ¿sí? El gran día de la expiación, ¿sí? Y vamos a seguir analizando qué otra fiesta seguía. Dice, las primeras tres fiestas caían así en el primer mes del año, ya las mencionadas, ¿sí? La Pascua, el panes ácimos y las primicias. Las últimas tres fiestas caían en el séptimo mes. La fiesta de las trompetas, el primer día, o sea, el primer día del séptimo mes. El día de las expiaciones, el décimo día y la fiesta de las cabañas en el día 15. Entonces, en el día décimo, el día de las expiaciones, y la de las cabañas caía en el día 15 de ese mismo mes. Y esto lo encontramos en Levíticos 24, 27 y 39. La fiesta de Pentecostés caía entre estos dos grupos de fiestas. 50 días desde el siguiente día del sábado, por lo cual eso significaba el día 16 de Abril, el primer mes de abril, en ese entonces, pues era el nombre que se tenía el mes. Bueno, por lo cual eso significaba el día 16 de abril, el primer mes. El primer mes. Esto hacía caer Pentecostés en la última parte del tercer mes del año judaico, o sea, nuestro mes de mayo o junio. Entonces, no sé si aquí entendieron, mis hermanos, cómo se explica acá las fiestas. Bueno, aquí esta parte no me queda muy claro, no sé si el hermano Carlos nos puede aquí ilustrar esta última parte que leímos. Dice, la fiesta de Pentecostés caía entre estos dos grupos de fiestas, 50 días desde el siguiente día del sábado. Entonces acá es algo que pues no me queda como muy claro. Por lo cual eso significaba el día 16 de abril. O sea, ya leímos aquí que esto que quede bien claro, dice, las últimas tres fiestas caían en el séptimo mes. La fiesta de las trompetas, el primer día, el día de las expiaciones, ¿sí? La fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes. El día de las expiaciones, el décimo día. Bueno, ya hasta ahí está claro. Y la fiesta de las cabañas, el día 15. O sea, a los 5 días se celebraba la fiesta de las cabañas. Y aquí ya nos habla de la fiesta de Pentecostés, que no me queda muy claro en qué fecha caía. ¿Sí? El Hermanita Pentecostés. Ángela, Sí, a ver, hermanita, aquí resumamos, ¿no? Hay 7 fiestas, sí. 7 fiestas. Vamos a dividirlas en 3 partes, ¿sí? Las primeras 3 fiestas, luego el Pentecostés y luego las últimas 3 fiestas. Ya sabemos cuáles son las primeras 3 fiestas, las 3 grandes fiestas que caían en el primer mes del año, ¿cierto? Las otras 3, las últimas 3 fiestas caían en el séptimo mes del año. Y entre esos dos grupos de fiestas
O sea, entre el primer mes y el séptimo mes se contaban 50 días después de ese sábado, de esa convocación, de esa santa convocación. Entonces, 50 días después de la última fiesta del primer mes, se celebraba Pentecostés. Es bien sencillo entenderlo. Entonces, habían tres grupos, vamos a decir así, tres grupos de fiestas. Las tres primeras, las tres últimas, y entre esos dos grupos, una intermedia, que era la fiesta de Pentecostés, que en nuestra fecha aproximadamente cae en el mes de mayo o junio, del 15 de mayo al 15 de junio aproximadamente. Bueno, hermano, algo aquí para explicar muy importante es que la Pascua se celebraba el día 14, sí, el día 15 panes ácimos y el día 16 las gavillas. Del 16 en adelante se contaban 50 días y fue exacto, se cumplió completamente ese símbolo con Jesús, porque vemos que el día 16, que fue el primer día de la semana que él resucitó, se presentaron las primicias. Bueno, ya lo dijimos, la gavilla mecida, que eran las primicias, y pasaron 50 días precisos cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, mire que los discípulos, 50 días después de la muerte de Cristo, él se queda con ellos, regresa pues de ofrecer el sacrificio al Padre, que el Padre le aceptara su sacrificio, regresa a la tierra, comparte con los discípulos 40 días, a los 40 días asciende y pasan 10 días y desciende el Espíritu Santo a los 10 días. ¿Sí? Exactamente se cumplió con Cristo los 50 días después de su muerte. Sí, o sea, obviamente después de su resurrección que representaba las gavillas mecidas. Entonces, no sé si me entendieron, hermanos. Hermano Jairo, no sé si entendió. Muy bueno que esto quede claro, que hayan entendido mis hermanos todo esto. Bueno, Hermanita, pues entonces, allí sí, está escrito, está claro. Yo creo que es ya si de pronto alguna persona tiene dificultad, no es más que vuelva a leer, haga un gráfico, ¿sí? Un gráfico en el tiempo y pueda más o menos agrupar las fiestas, ¿no? El primer mes, las tres primeras, el y el séptimo mes, séptimo. las tres últimas, y entre las dos el Pentecostés, 50 días después de la santa convocación de la tercera fiesta del primer mes. Muchas gracias, hermano Carlos. Muy bien. Bueno, entonces nos queda claro este punto, ¿sí? La Pascua. La Pascua fue instituida para conmemorar la liberación de Israel de la servidumbre egipcia. El día 10 del primer mes se elegía un cordero, ¿sí? Vemos que Dios manda al pueblo para que elijan un cordero el día 10. O sea, lo debían de elegir el día 10. ¿Y cómo debía ser ese cordero? Sin tacha, sin mancha, sin defecto, ¿sí? Porque ese cordero, ¿quién simbolizaba? A Cristo, sí. El día 10 del primer mes se elegía un cordero para cada familia, según el número de las personas. O si la familia era pequeña, podía unirse en dos o más de ellas para un sacrificio. Entonces, el vecino que vivía ahí al lado, pues bueno, era muy pequeña la familia. ¿Por qué se debía de juntar varias familias? Porque ese cordero se debía consumir esa noche, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se debía consumir, cómo lo debían de sacrificar, qué debían hacer con la sangre, todos estos detalles. Dice, según el número de las personas o si la familia era pequeña, podían unirse dos o más de ellas para un sacrificio. Se guardaba el cordero hasta el día 14. Entonces, como vimos, la Pascua se celebraba el día 14. Siempre los israelitas la celebraron esa fecha. Cuando se lo mataba al atardecer, ya en la tarde lo mataban, y se rociaban los dinteles de las puertas con su sangre, eso 12, 1:7,
Esa misma noche se comía la carne. Entonces, ¿por qué debían de ser suficientes personas para que se comieran toda esa carne del cordero? Para comérsela toda en esa noche, porque no podían guardar, o si les quedaba algo, tenían que enterrar esa carne. Y dice, esa misma noche se comía la carne, no se hervía, no era hervida, como de costumbre, sino asada, debía de ser asada. Podía consumirse solamente pan ácimo. Entonces vemos que en esa misma noche se comían los panes sin levadura, es decir, sin levadura, y con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí? Todo esto tiene un significado. Esto lo vemos en el versículo 8. En años ulteriores se hicieron algunas modificaciones en este ritual, pero los puntos esenciales permanecieron iguales. O sea, todo esto lo debían de hacer ellos conforme a lo que les había indicado el Señor por medio de Moisés, y así sucesivamente siguieron todas las generaciones haciendo punto por punto. El cordero que se escogía en el día 10 se mataba el día 14 en la tarde, el día 15 ya en la noche lo comían junto con los panes sin levadura. Ah, y otro punto que me olvidé, asperjar la sangre, o sea, untar las sangres, la sangre en los dinteles de las puertas, ¿sí? Todo esto tenía su gran significado. Dice, bueno, continuamos aquí que se me perdió. Pero los puntos esenciales permanecieron iguales. El sacrificio de la Pascua se distingue llamándoselo mi sacrificio. Éxodo 23, 18 y 34, 25. Aunque probablemente no convenga recalcar demasiado esta expresión, merece sin embargo que se la note. La Pascua conmemoraba la partida de Israel de Egipto. También otro punto importante para anotar aquí. El Nuevo Testamento hace también de ella un rito que mira hacia adelante. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5, 7. Teniendo presente esta representación simbólica, se perciben fácilmente algunas analogías. Bueno, aquí Hermanita, vamos a mirar. Sí, hermano. qué pena, hermanita Ángela. Termine la idea y ya le doy una opinión. Bueno, ¿qué analogías se perciben acá? Para que continúe enseguida el hermano Carlos. Bueno, vamos a mirar que sabemos que Cristo era el Cordero Pascual. Él muere el mismo día, 14 en la tarde. En la crucifixión, ni un hueso del cuerpo, adelante hermano, de Cristo fue roto. Se cumplió el símbolo, o sea, ¿qué pasaba en el símbolo, en el rito que ellos hacían, en el animalito que ellos mataban? Sabemos que no lo podían despedazar, quebrar los huesos, como descuartizar o bueno, despedazarlo, partirlo en pedazos, no. Porque esto prefiguraba a Cristo que no iba a sufrir ningún hueso roto. Bueno, no sé si todos sepan qué pasaba en ese entonces. O sea, no sé si con todos los que crucificaban hacían lo mismo, pero como ya era viernes y los judíos guardaban sagradamente el sábado, entonces, ¿qué mandaron a hacer con Cristo? Que le iban a quebrar los huesos para apresurar la muerte. Entonces, imaginémonos esa muerte tan terrible que sufrían esas personas. Ya iban con la almadana para quebrarle los huesos a Cristo, para que muriera rápido, y ya lo encontraron muerto, porque el símbolo se iba a cumplir perfectamente en Cristo. ¿Sí? Entonces aquí hace énfasis en Juan 19:36 que no se quebraron los huesos de Cristo. Cuando llegaron, ya lo encontraron muerto. ¿Sí? Ni un hueso del Cordero Pascual debía ser quebrantado. ¿Sí? O sea, hablando del corderito que ellos mataban, no lo debían de quebrar. Éxodo 12:46 y Números 9:12.
La Pascua se mataba el día 14 de abril y se comía el día 15. Se mató el viernes, o sea, Cristo murió el viernes, ¿sí? Y ya el día, bueno, hablando del corderito también, el corderito debía de morir el día 14 y comérselo el día 15, ¿sí? Y esto lo encontramos en Éxodo 16, 2 y 10. Cristo murió en tiempo de la Pascua, el día 14 exactamente. Juan 19, 14. La aspersión de la sangre significaba transmitir la misericordia, una liberación de la muerte, ¿sí? Recordemos que ellos debían, bueno, cuando pasó eso en Egipto, que todavía el pueblo de Israel estaba ahí, sabemos que el ángel de la muerte pasaba por todos y iba matando a todos los primogénitos, los que no tuvieran los dinteles de la puerta, asperjados en sangre. Sí, esos y los primogénitos de esa casa iban muriendo. Entonces, la sangre de Cristo nos libra, nos reconcilió con el Padre, nos libra de una muerte eterna. Ahí el Cristo vino a morir y a reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí? Entonces vemos este significado aquí poderosamente cumplido. Dice, la aspersión de la sangre significaba transmitir la misericordia, una liberación de la muerte, así como ellos fueron, los primogénitos fueron liberados de la muerte, nosotros por la muerte de Cristo somos liberados de una muerte eterna, ¿sí? Puede ser que ahora muramos, nos vamos a descansar en Cristo, pero tenemos la esperanza que cuando Cristo venga, pues Él nos va a resucitar y viene a ser una muerte pasajera, ¿sí? Entonces, con la muerte de Cristo como el Cordero Pascual, con esa muerte, con esa sangre que Él derramó, nos libró de una muerte eterna. El sacrificio de la Pascua era un cordero y lo encontramos en Éxodo 12:13. 12:3. Así también era Cristo, el Cordero de Dios, como lo dijo Juan 1:29, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero había de ser sin defecto, Éxodo 12:5. Así también era Cristo sin defecto, Primera de Pedro 1:19. La carne del Cordero había de ser comida, Éxodo 12:7. Así también hemos de participar de su carne. ¿Sí? Juan 6:51. Íntimamente. Bueno, hermano, el hermano creo que va a hacer un aporte acá antes de pasar a seguir leyendo. Sí, hermanita No sé Ángela. si adelante. Antes de pasar a la fiesta de los panes de los panes sin levadura o de los panes ácimos, bueno, aquí acabamos de leer algo bien importante y yo quisiera hacer una pregunta. Si los hermanos responden la pregunta, quiere decir que estamos entendiendo lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, hermanos, yo quisiera preguntarles a los hermanos lo siguiente. Mm, Quisiera preguntarles, miren, el mundo católico, el mundo evangélico y la iglesia adventista del séptimo día como iglesia caída celebran la Semana Santa, celebran la Pascua. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, no celebramos Semana Santa, ni celebramos la Pascua, ni realizamos ningún rito de estos para recordar la Pascua o celebrar la Semana Santa, la mal llamada Semana Santa? En la Biblia no hay ninguna semana completa. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón si alguien le pregunta a usted, hermano, por qué usted no celebra Semana Santa? ¿Por qué no celebra la Pascua? ¿Qué diríamos, hermanos? Respondan, por favor. Hermano, pues yo diría que todos esos ritos fueron antes de la muerte de Cristo, ¿no? Ya muriendo Cristo, ya todo eso quedó anulado, ¿no? Entonces, y además de eso, la Biblia no habla de celebrar Semana Santa, ¿no?
ni habla de celebrar la Pascua, ¿no? Entonces, porque todas esas eran fiestas para esos tiempos. Entonces era sombra de lo que de lo que había de venir, que era el Señor Jesucristo, ¿no? Ya muerto Jesucristo, ya desde ahí estaba el verdadero Cordero y ahí se terminaban todas las fiestas ceremoniales, ¿no? Muy bien, hermano Jairo, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más va a opinar, hermanos? Si alguien le dice a usted, ¿usted celebra la Pascua o por qué no celebra Semana Santa? ¿Qué le diría y qué texto bíblico utilizaría? Adelante, hermanitos. Sí, en el texto, hermanos, dice, nuestra Pascua es Cristo, Primera de Corintios 5:7, porque nuestro Señor Jesucristo es el que con su sacrificio y muerte nos, nos libera, ¿no? De esa esclavitud del pecado y pasamos de muerte a vida eterna. Por eso, la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados fue una sola vez, no es que tenemos que celebrarlo cada año en una semana, eso es un engaño. Entonces, gracias a Dios que nosotros reconocemos en Cristo nuestro libertador, ¿no? Que gracias a su enorme sacrificio es que podemos ser perdonados de nuestros pecados y pasar de muerte a vida eterna. Amén, Gracias. hermana Gabriela. Eso era lo que quería escuchar. Gloria a Amén. Dios. Amén. Precisamente eso, hermanos. ¿Por qué no celebro Semana Santa? ¿Por qué no celebro la Pascua? Porque Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. ¿Dónde dice? Allí citó la hermana Primera de Corintios 5:7. Entonces, cuando una persona le pregunte por qué no celebramos Semana Santa o la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua y Cristo fue sacrificado por nosotros, la Pascua que fue sacrificada por nosotros. Pregunta, bueno, ¿cómo demuestra usted que Cristo es nuestra Pascua? ¿Cómo? Bueno, porque en la Pascua se elegía un cordero, ¿sí? Se elegía un cordero y aquí están las analogías de ese cordero con Cristo, ¿sí? En la crucifixión ni un hueso del cuerpo de Cristo fue roto. El cordero no era muerto, era degollado, ¿no? El cordero de la Pascua, no se le quebraban los huesos. Ni un hueso del cordero pascual debía ser quebrantado, dice Éxodo 12:46 y número 9:12. Allí hay una analogía. Ese cordero que era muerto sin quebrarle los huesos, ¿cierto? Representaba a Cristo, por eso Cristo es nuestra Pascua. La Pascua se mataba el día 14 de Aviv y se comía el día 15. Bueno, Cristo murió ese viernes y no, descansó el santo sábado, resucitó el domingo. Cristo murió en tiempo de Pascua, allí dice la fiesta de la Pascua, Juan 19:14. Allí significa allí nos dice qué significaba la sangre asperjada, ¿no es cierto? Eh, Allí lo presenta a Cristo como el Cordero de Dios, Juan 1:29, sin defecto, como dice Éxodo 12:15 y Primera de Pedro 1:19. Y bueno, el Señor mismo dijo, el que come mi carne y ve mi sangre, no, ese tiene vida eterna, en Juan 6:51. Entonces, hermanos, nosotros no celebramos Semana Santa ni la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. La pregunta que no sobraría es esta. ¿Qué están dando a entender aquellos que siguen celebrando la Pascua, aquellos que siguen celebrando la Semana Santa? ¿Qué están dando a entender aún los adventistas del séptimo día celebrando Semana Santa y celebrando la Pascua? ¿Qué estarían dando a entender, hermanos? Están El- invalidando el sacrificio de Cristo. Exactamente, están rechazando a Cristo como el Cordero, hermanos. Están pisoteando al Cordero. Por eso es que están en un grave peligro. Lo mismo hacen los católicos, lo mismo hacen los evangélicos. Aquel que celebra Semana Santa o celebra la Pascua y participa de eso, está rechazando a Cristo, está pisoteando al Cordero, hermanos. Qué tristeza. Adelante, hermanita. Gracias, hermana Gabriela. Dios la Hermano bendiga. Carlos,
ahí también sería lo mismo de la misa, ¿cierto? Porque en cada misa están haciendo un sacrificio, ¿no? Exactamente, hermano Jairo, en la misa sucede lo mismo, ¿no? Ellos matan a Cristo en cada misa, lo crean, lo hacen morir y bueno, eso pues obviamente ya es un tema de ese sacrificio idolátrico de la misa. Pero bueno, aquí estamos en el contexto de la Pascua, ¿no? Por eso, hermanos, cuando ustedes ven en esos templos adventistas celebrando Semana Santa, por favor, háganle saber a estas personas que están rechazando al Cordero de Dios, están pisoteando el sacrificio, están negando que Cristo sea nuestra Pascua y que por lo tanto ya no debemos celebrar el asunto, porque Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Hermanita Ángela, yo creo que, no sé si de pronto Sí, eh, sí, hermano, pueda, ya regresé. bueno, Estoy móvil de Zoraida, es porque el mío se me apagó. Muy bien, perfecto. hermano. Entonces, los dos textos que yo quería leer y que vemos de que no solo el Cordero Pascual, ya ellos no era válido que lo siguieran ya sacrificando, porque nuestro Cordero Pascual ya había muerto, ¿no? Esto quiere decir que no le dieron la suficiente importancia a la muerte de Cristo como nuestro Cordero Pascual, y así sucesivamente, como yo les había dicho hace un ratico, de que todo esto iba a ser abolido. Sí, porque recordemos lo que pasó cuando Cristo murió. ¿Qué pasó? El velo del templo se rasgó y el corderito se escapó, el corderito que en ese momento iba a ser sacrificado, el corderito de la tarde iba a ser sacrificado, se escapó porque ya no era necesario, esto indicaba que ya no era necesario más sacrificio de animalitos porque nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque recordemos de que con ese sacrificio de ese animalito, pues el pecador le traspasaba el pecado simbólicamente y el animalito moría, así como Cristo murió por el mundo entero, ¿sí? Ese sacrificio era válido para el mundo entero, aunque obviamente pues sabemos que no todo el mundo ha hecho, lo ha aceptado, ¿sí? Pero el Señor no hace excepción de personas y Cristo murió por todos, aunque todos no lo acepten. Entonces vemos aquí en Efesios que tanto como el Cordero Pascual, como todas esas ceremonias, comidas, bebidas, sábados ceremoniales, lunas nuevas, todo eso, como lo menciona aquí, voy a leer primero Efesios 2:15 y luego leemos Colosenses 2:14. Efesios 2:15 primero, 2:15. Dice, 12:14. abolió en su carne las enemistades de la ley, ¿sí? Abolió en su carne las enemistades de la ley, ¿sí? ¿De cuál ley? No fue precisamente la ley moral, pero entonces, como ya hemos dicho hasta el cansancio, muchos confunden las leyes ceremoniales que fueron escritas en un libro, y aquí podemos ver la gran diferencia. La ley de los 10 mandamientos fue consignada dentro del arca. La ley de estas ordenanzas, estos estatutos, fue escrita en un libro. Sí, y la ley de Dios en 2 tablas de piedra. Las leyes ceremoniales escritas en un libro por Moisés, porque Dios se lo ordenó, obviamente, fueron ordenadas por Dios. Pero ¿hasta cuándo? Dice, abolió en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos y ordenanzas, o sea, como ordenanzas. O sea, bueno, esta versión pues no es como muy adecuada, donde dice bueno, aquí dice los mandatos, que yo no leí bien. La ley de los mandatos y ordenanzas. No dice aquí la ley de los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios. Eso no lo dice. Ahora vamos a mirar a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 nos dice, canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó
y la clavó en la cruz. Bueno, no sé si mi hermano Carlos tenga por ahí otra versión que nos pueda leer en Colosenses en 2:14. Estamos acá, pues es para como comparar las... La que tengo yo. Sí, adelante, hermano Jairo. Colosenses 2:14. Yo tengo la 1960. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bueno, muchas gracias, hermano Jairo. Me gusta más esta versión, porque aquí dice canceló la nota de nuestra deuda, entonces no es como muy clara esta versión. Muchas gracias, hermano Jairo, por compartir la versión suya. Entonces, podemos ver que el acta de los decretos también incluía el Cordero Pascual. Si nosotros seguimos celebrando la Pascua como los católicos y matando el Cordero Pascual como los judíos mesiánicos, entonces no aceptamos el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No aceptamos ese sacrificio completo y perfecto, y una sola vez y para siempre. Muy bien, entonces vamos a seguir. Dice, íntimamente relacionada con la Pascua, aunque distinta. Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído, hermano, o vamos aquí, estamos bien. Bueno, yo creo que sí, estamos bien. Estamos bien, hermanita, estamos bien leyendo. Bueno, nos quedan unos 10 minuticos para dejar medio iniciado nomás el asunto de la fiesta de los panes sin levadura. Quizás ese sea el tema, pues, de la próxima clase, ¿cierto? Claro. Muchas gracias, hermano, por avisarme con el tiempo. Entonces vamos a seguir acá para completar los 10 minutitos para ya concluir y dejar ya el tema para la próxima. Dice, íntimamente relacionada con la Pascua, aunque distinguiéndose de ella, se celebraba la fiesta de los panes ácimos. Las dos fiestas eran en realidad parte de la misma observancia. Vemos que eran dos fiestas, pero se relacionaban entre sí porque esa misma noche se comían los panes sin levadura y también se comía el cordero pascual y también se comían las hierbas amargas. Sin embargo, en propósito diferían algo, o sea, tenían varios propósitos. La orden de Dios era explícita en cuanto a lo que debía hacerse. 7 días comeréis panes sin levaduras. ¿Y cuándo comenzaron los 7 días? Ese día 15 por la noche, ¿sí? Esos 7 días comenzaban esa noche cuando se estaba comiendo también el cordero pascual. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. O sea, desde el primer día que comenzaban a comerse los panes sin levadura, no podía haber levadura en las casas. Tendrían que mirar bien en las casas, que no hubiera por ahí un poquito de levadura en una bolsita, bueno, algo, sino que debían de eliminar toda la levadura que hubiera en la casa. Dice, bueno, aquí se me... 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Éxodo 12:15. El comentario que Dios hace sobre esto es lo siguiente. Ahora vamos a ver el significado de los panes ácidos. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ¿sí? ¿Y a qué se refiere eso, no en la vieja levadura? Ni en la levadura de malicia y de maldad. Entonces, ¿qué simboliza la levadura? El pecado, la malicia, la maldad, vamos a seguir nombrando algunas otras cosas, y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y verdad. Entonces, eso era lo que simbolizaba, en ácimos de sinceridad y verdad, ¿sí? Andando rectamente, con sinceridad y estando en la verdad. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 5:8. La Hermana Ángela, Pascua. Sí, hermano. qué pena.
en este pasaje que está en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 5:8, el apóstol Pablo está también dando a entender que ya también la fiesta de los panes sin levadura no se debía celebrar, no se debía realizar. Entonces, en este contexto, dice el apóstol Pablo, ¿no? Por el Espíritu Santo, dice, así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, y está hablando de fiesta en el contexto de la levadura, o sea, los panes sin levadura. Hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad. La levadura representa el pecado, ¿cierto? Guardaos de la levadura de los fariseos. Bueno, sino en ácimos, o sea, ácimos ¿qué son? Los panes sin levadura, ¿sí? Ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces, allí en este texto también podemos tener ahí una referencia para que ya la fiesta de los panes sin levadura, ya después de la muerte de Cristo, no debía celebrarse, no debía seguirse celebrando, ¿cierto? Así es, sí. Lo que pasa es que los judíos en ese entonces, bueno, siguieron, porque ellos siguieron con todas estas fiestas, estas ceremonias, ellos siguieron, pero los discípulos y el apóstol Pablo entendieron muy bien y por eso queda escrito ahí en Efesios y en Colosenses, que el mismo Pablo escribió, todo haciendo referencia a que esto ya no era necesario. Sin embargo, pues los judíos siguieron en todas esas ceremonias y todo, hasta que, bueno, hasta el año 70, que fue destruida Jerusalén. Bueno, ahí fue donde los que fueron esparcidos, los judíos, cogieron para todos lados. Bueno, obviamente ya no tenían el templo, ya no tenían ahí todo el lugar santo, el lugar santísimo, para seguir haciendo todas estas fiestas, todas estas ceremonias, y ahí concluye todo prácticamente, pues no quisieron ver las realidades que fue Cristo, que Cristo prefiguraba ese cordero que ellos mataban todos los días, que sacrificaban todos los días, los holocaustos y todas estas ceremonias, pues bueno, no lo vieron por ellos mismos, pues obligados las tuvieron que abandonar, obviamente. Muy bien, la Pascua y la fiesta de los panes ácimos son fructíferas en sus enseñanzas de las verdades angélicas. Aquí vamos, simboliza la fiesta de los panes ácimos, sí, y de la Pascua. El cordero que se mataba se proveía la salvación de los primogénitos allá en Israel. Recordemos que eso viene desde ese día, ¿cierto? Desde ese día que fue el pueblo de Israel liberado de la esclavitud, como nosotros somos liberados del pecado, ellos fueron liberados de esa esclavitud literal. Y cómo fueron preservados los primogénitos al colocar la sangre en los dinteles de las puertas de los hogares, todos los hogares de los que llegaron y siguieron el mandato. Dice, pero la muerte del cordero no era suficiente para asegurar la salvación. Tenían que hacer otras cosas. Debían rociarse los dinteles con sangre. Debía hacerse una aplicación individual del sacrificio. Esto es lo que simboliza la aplicación de la sangre en los dinteles de las puertas. ¿Sí? Debía hacerse una aplicación individual del sacrificio. ¿Sí? Individual a cada persona. La aspersión de la sangre era tan importante como la muerte del cordero. Todas estas instrucciones debían de ir al pie de la letra porque ambas eran importantes. Sin embargo, no bastaba, habían otras cosas. Debían comerse la carne y comerse en ciertas condiciones. O sea, ¿en qué condiciones se debían de comer las carnes? Bueno, la carne del cordero. Así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y aún esto no bastaba. ¿Sí? Toda levadura tenía que ser eliminada. Cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación
congregación de Israel, en el verso 19. La Pascua simboliza la muerte de Cristo. Él es nuestra Pascua. Entonces, este fue lo que nos leyó la hermana, la hermana Gabriela, que Él fue nuestra Pascua. En la cruz, Él murió por nosotros. Allí se hizo provisión para que pudiese salvarse todo aquel que cumpla las condiciones de vida. O sea, Cristo hizo la provisión para el mundo entero, pero no todo el mundo entero lo aceptó, como ya lo dijimos, que cumpla las condiciones de vida. Y ya sabemos cuáles son las condiciones. Pero la cruz en sí misma y por sí misma no salva a nadie. Tan solo provee la salvación. O sea, en la cruz se proveyó la salvación, pero debe de haber de parte de nosotros una entrega, un abandono del pecado, ¿sí? Muchas cosas debe de haber de parte de nosotros. Debe de haber una aplicación individual de la sangre provista. La orden dada a Israel era: tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Éxodo 12:22. La promesa era que si hacían esto, entonces cuando... Adelante, hermano. Dice, bueno, aquí se me perdió. Aquí se me perdió. La promesa era que si hacían esto, entonces cuando el Señor viese la sangre en el dintel en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pues eso fue lo que pasó literalmente allá con el pueblo de Israel antes de su liberación, esa noche, después de matar el cordero pascual. Las provisiones mencionadas aquí salvaron de ángeles destructor del ángel destructor a los primogénitos. La muerte del cordero proveía el medio de la salvación. O sea, la muerte de ese cordero le proveyó el medio a ellos de salvación, como nos proveyó a nosotros el medio de salvación. Pero tenemos que hacer la aplicación en nuestras vidas también, como ellos hicieron la aplicación de la sangre en los dinteles de la puerta. Si ellos no hubieran hecho esa aplicación personal, ¿qué hubiera pasado? Así hubieran matado el cordero pascual. Pues el ángel destructor hubiera entrado a las casas y hubiera ¿qué? Hubieran muerto ¿qué? Los primogénitos. ¿Sí? Estábamos hablando literalmente lo que ocurrió a él allá. Dice, la muerte del cordero proveía el medio de la salvación. La aplicación de la sangre hacía eficaz el medio provisto. Entonces aquí viene que cuando nosotros aplicamos esa sangre de Cristo personalmente, como nuestro cordero inmolado, esa sangre que nos limpia, que nos purifica, y si nosotros aplicamos eso personalmente en nuestras vidas, pues, ¿qué nos provee? La vida eterna. O sea, ya no vamos a tener una muerte eterna, ¿sí? Porque en ese entonces, si no colocaban la sangre, los primogénitos morían. Ahora, Cristo nos proveyó la salvación en la muerte, con la muerte en la cruz. Pero solamente ya Cristo murió por ti y ya, no más, ya no tienes que hacer más nada. No tienes que guardar los santos mandamientos de Dios. No tienes que tener el carácter de Cristo. Obviamente, entonces, aquí está la aplicación en nuestro tiempo, ¿sí? En ese entonces era literalmente, ahora es espiritualmente. Muy bien, hermano, pues no sé si ya nos hemos pasado el tiempo. Yo creo que podemos dejar acá por el momento y no sé si los hermanos tienen algún aporte que aprendieron de esto, si les quedó claro todo lo que hemos leído y lo que hemos explicado acá. Bueno,
lo más sensato, hermana Ángela, sería hacer un examen, ¿no? Hacer unas preguntas a los hermanos en la próxima clase, a ver, para que los hermanos nos cuenten cuáles eran las fiestas, cuántas eran, cómo se llamaban, en qué tiempo se celebraban y por lo menos el significado de la Pascua y el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Al menos eso. En este momento, pues tenemos 8 participantes. Tristemente ya se han retirado algunos hermanos. Habíamos 11, hace un ratico. Quizás, bueno, con estos 8 que quedaron, pues podemos hacer un examen, unas preguntas en el próximo capítulo Sí, que aprendieron. en la próxima clase sería bueno que los hermanos tengan preparados sus respuestas para poderles escuchar y bueno, de esa manera volver a estudiar, por lo menos resumido, ¿no? Que Sí, pues la lectura de este libro pues es muy importante, estamos aprendiendo. Hoy hemos aprendido muchas cosas muy importantes, muy interesantes y bueno, hemos hecho la corrección pertinente, ya aprendimos qué significa ser cortado, que es diferente a ser destruido o muerto en ese día. Hemos aprendido cuáles son las fiestas, las 3 grandes fiestas, las tres grandes fiestas que se celebraban o se realizaban el primer mes, ¿cierto? Las últimas 3 en el séptimo mes y entre las dos, la fiesta de Pentecostés. También aprendimos sobre la Pascua y ahora estamos aprendiendo también sobre los panes ácimos. Hermana Ángela, muchas gracias. El Señor la bendiga, le siga concediendo ese fervor a nuestros hermanos, les conserve el interés por estudiar, por aprender y bueno, detallitos que vamos recordando, vamos aprendiendo con la ayuda de Dios. Hermanita Ángela, haga el cierre para ya hacer la oración y despedirnos. Bueno, mis hermanos, entonces ahí les queda como la tareita a ustedes. Ahí tienen el PDF, los que no lo tengan, no lo pueden solicitar y leer este capítulo, leerlo, estudiarlo, porque todos, el Señor nos capacita a todos para aprender, si tenemos esa sed de conocimiento, el Señor nos da la sabiduría a todos. Entonces no hay excusa, mis hermanos, es importante porque todas estas fiestas pues eran una enseñanza de lo por venir y muchos se han cumplido, bueno, o sea, la gran mayoría pues muchas cosas se han cumplido, faltan otras por cumplirse y sabemos que todo esto eran símbolos y figuras de lo venidero, de lo porvenir. En el caso de Cristo se cumplieron ahí todos muchos símbolos, la gran mayoría se siguieron cumpliendo después con la intercesión de Cristo, hablando del ministerio de Cristo, y en 1844 se cumplieron varios eventos y se seguirán cumpliendo, obviamente, hasta la venida de Cristo con la destrucción final, que es ya todos los impíos ya eran cortados definitivamente, porque vemos que el símbolo no era perfecto, simplemente eran símbolos. Entonces, aquí fue donde comprendimos el error que teníamos y bueno, gracias al Señor, el Espíritu Santo que nos dio esa sabiduría para que comprendiéramos y pudiéramos corregir ese. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a concluir con una oración, que el Señor los bendiga y vamos a orar para terminar. Amén. Oremos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos de usted porque a cada día nos instruyes por medio de su Santo Espíritu y que nos das la sabiduría necesaria para comprender su santa palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en estas verdades que nos vas regalando cada día y que podamos seguir impartiendo con otras personas que no tienen este conocimiento. Gracias, Señor, porque nos has escogido como sus hijos, como su remanente, porque tenemos esa fe de que nos sigue guiando y que nos has hecho volver a las sendas antiguas. Nos has hecho ver estas verdades que
aunque estaban ahí, no las habíamos descubierto porque sabemos que la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Le agradecemos, oh Padre Celestial, porque nos has dado la oportunidad de reunirnos acá con nuestros hermanos. Gracias porque nos has regalado otro sábado más de vida en esta tierra. Sabemos que es uno menos para su pronta venida. Amén. Síguenos preparando a cada uno de nosotros, pueblo, donde quiera que se encuentren, todos, y que sigamos mostrando el fervor que usted quiere como iglesia, como una iglesia pura, perfecta, que sigamos el ejemplo de Cristo, que sigamos adelante, perseverando, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Por fe lo creemos y por las profecías que ya se han cumplido, porque están consignadas en su santa palabra. Sabemos que usted no nos ha dejado en la oscuridad, nos ha mostrado todas estas preciosas verdades. Dirige a todos mis hermanos, bendícelos a cada uno de ellos, fortalécelos en la fe, dales mucho ánimo en la vida espiritual, que ellos sigan adelante, perseverando, que sigamos todos en esta lucha, Señor, porque sabemos que los últimos tiempos ya están llegando, pero que sabemos que tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, que nos amonesta de pecado, de justicia y de juicio. Dirígenos pues en este santo día, en esta noche, regálanos un buen descanso, Señor, y que en el día de mañana podamos continuar honrando y glorificando su santo nombre y aprender un poco más de su santa palabra. Amén. Peticiones que le dejamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.